Programa de opinión de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Muy buenos días. Voy a conversar hoy en Regiones con la doctora María Graciela López, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. Explíqueme, ¿cuál es la situación de Venezuela desde el punto de vista de su profesión? Sí, de salud. Bueno, en la infectología... Lo que ustedes están tratando. Así es. Las enfermedades infecciosas, dentro de todo lo que estamos viviendo desde el punto de vista sanitario, es en lo que se ha presentado epidemias y se han, digamos, de alguna manera reagudizado las endemias. Es decir, aquellas enfermedades que teníamos permanentemente en nuestro país han aumentado el número de casos y sus complicaciones y han emergido, como todos sabemos, enfermedades que teníamos años sin ver. Este es el caso, por ejemplo, de la difteria, que reaparece en Venezuela después de más de 24 años sin ver un caso. Es decir, los médicos jóvenes y muchos médicos no tan jóvenes no habían visto un caso de difteria y desde el año 2016 estamos viendo casos hasta este año. Para este año se reportaban más de 40 casos, nada más este año, estamos hablando de 2019. 2019. Sí, exactamente, enero, más de 40 casos de difteria. La encuesta nacional de hospitales revela que al menos 10 entidades federales están reportando casos de difteria. En total, desde el 2016 hasta la fecha, se han reportado 2.500 casos con las respectivas lamentables defunciones, alrededor de 270 fallecidos por difteria, que es una enfermedad infecciosa prevenible por vacunas, que es, digamos, lo más importante. Esto está pasando porque las personas no están vacunadas. Ahora hay vacunas, pero, y bueno, no es que, lo que pasa es que hemos tenido intermitencia en relación al abastecimiento de vacunas y también a las coberturas de vacunación, es decir, a la cantidad de personas que necesitan ponerse la vacuna de manera regular. Esto, digamos, desde en principio de los años 2000, 2005, 2006, vimos cómo empezaron a bajar las coberturas de vacunación e inevitablemente lo que pasa cuando la población no se vacuna es que emergen estas enfermedades infecciosas, como es el caso de difteria. El gran problema con difteria es la elevada mortalidad, estamos hablando de una letalidad que ha sido variable. El último año fue del 20%, es decir, los que se enferman, lo que se vio es que el 20% fallecieron de difteria. ¿Y fallecen por qué? Porque no hay medicina, porque no hay atención, porque bueno, los médicos se fueron. Sí, ¿qué pasa? Parte de la situación que está pasando en Venezuela es una situación muy compleja. Número uno, probablemente asistir tarde a la atención médica es un factor muy importante que vimos. El otro factor crucial es la administración de la antitoxina. Fundamentalmente es una enfermedad, esta es una bacteria que se aloja en el tracto respiratorio y produce una sustancia, una toxina, que es la que produce el verdadero daño, ¿no? Además de la placa que se produce en la vía aérea. Y si no damos la antitoxina muy rápidamente, estamos hablando de las primeras 24 horas, el paciente puede tener graves complicaciones y eso es lo que ha pasado. Se consulta tarde y adicionalmente la antitoxina no es administrada a tiempo, inevitablemente ocurren las complicaciones. ¿Es transmitible? Sí, es una enfermedad transmisible, es una inmunoprevenible y además transmisible con contacto por pequeñas gotitas de saliva. ¿Es transmisible por contacto directo? Sí, por gotas de saliva, por secreciones. Y el gran punto aquí que una persona puede adquirir la bacteria y quedar en estado de portador. Es decir, tengo la bacteria, en ese momento no me enfermé, pero soy capaz de transmitirla a otros. Entonces no es nada más tratar a la persona enferma, sino poner tratamiento profiláctico a sus contactos para que ya no porten la bacteria en la vía respiratoria y no puedan transmitir la bacteria a otras personas. Entonces, probablemente falla
administración o falló en su momento administración de antitoxina rápidamente para evitar complicaciones y dentro de todo el llamado es que los hospitales deben tener la antitoxina. La falla ha sido que hay que llamar a sus servicios de epidemiología que no están en los hospitales y este servicio de epidemiología llevar la antitoxina, eso por supuesto lleva un tiempo y por supuesto no se aplica inmediatamente la antitoxina. Entonces uno de los llamados es que haya presencia de antitoxinas en todos los centros para que una vez que se sospeche el diagnóstico de difteria sea rápidamente aplicado. Lo que se ¿Cuál ha es visto, la situación desde el punto de vista infantil? Que no sí, es preocupante? la mayoría de los casos son en menores de 15 años. Hay que decir, pero sin embargo hay casos que se están presentando incluso en personas mayores. ¿Son mortales en el adulto o en el niño? Realmente el tema más importante aquí es la administración, es la atención, es la rápida atención y administración de antitoxina. Pero la mayor número de casos e incluso mortalidad se ha presentado en menores de 15 años. Vamos a un receso, regresamos con usted. Estás viendo Regiones. Bueno, conversando con la doctora María Graciela López, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. Ajá. ¿Qué sabe usted del SIDA? ¿Qué sabe usted del sarampión y de otras enfermedades infecciosas? Sí, la Sociedad Venezolana de Infectología ha estado siguiendo muy de cerca lo que está ocurriendo con las epidemias y las enfermedades que aquejan a la población venezolana. Y sarampión, tenemos casos reportados del año 2017, un número total de datos de la Organización Panamericana de la Salud de finales del año pasado, hablan de 8.900 casos de sarampión con 77 fallecidos por sarampión. Es decir, muy importante el impacto de esta enfermedad y estamos hablando sobre todo de en el oriente del país, el Delta Macuro, Amazonas, Distrito Federal, no es nada más Oriente, Distrito Federal y Vargas han sido los estados más afectados y uno dice, bueno, habla de sarampión. El tema es que como la difteria, que lo hablamos anteriormente, es una enfermedad prevenible por vacunas y las personas se están enfermando y estos fallecidos han ocurrido porque no tenían la vacuna. Entonces, el llamado es que las personas de manera proactiva revisen su esquema de vacunación y si ni siquiera se recuerdan si tienen la vacuna o no, acudan a los centros de salud, a los CDI, que son los que hoy tienen la vacuna que puede ser trivalente viral o bivalente, es decir, sarampión, rubiola o parotiditis o nada más que tenga sarampión y rubiola, pero es muy importante estar vacunado. En relación al VIH que me preguntaba, bueno, la situación es crítica. En el país se estiman, y todo lo que tenemos son estimaciones, porque realmente tenemos un problema desde el punto de vista de datos muy importantes en VIH. Se estima que hay alrededor de 159.000 personas infectadas. 159.000 es un número muy exacto, realmente es variable, podrían llegar hasta 200.000. Sabemos que en tratamiento antirretroviral estaban 79.000 personas y lo que se ha registrado, por lo menos en los últimos 2 años, es un retiro del tratamiento de al menos 10.000 personas. No se saben las causas, si es por defunciones, por migración, no sabemos las causas exactas. Y se estima, y también son estimaciones, que desde el año 2014 hasta la actualidad pueden haber alrededor de 5.000 fallecimientos por VIH. Siempre decir números en VIH es comprometerse porque realmente no hay data y lo que sí sabemos, los que estamos en las consultas y vemos a los pacientes, es que tenemos un porcentaje importante de pacientes sin tratamiento,
dado al desabastecimiento de tratamiento antirretroviral, situación que ha mejorado parcialmente en los últimos meses. Sin embargo, hay tratamientos puntuales que todavía no están en Venezuela y que los necesitan aquellos pacientes que tienen virus resistentes a tratamientos, que son las poblaciones que definitivamente están más afectadas. Una persona que hoy vive con VIH en cualquier país del mundo puede tener una calidad de vida normal, buena calidad de vida, puede estar saludable, tomando tratamiento antirretroviral, alimentándose sanamente, haciendo ejercicio, puede tener una buena calidad de vida. En Venezuela, por supuesto, la calidad de vida, como la mayoría de la población, ha sido afectada y los pacientes con infección VIH sin tratamiento presentan un deterioro o lo que llamamos en medicina una progresión de enfermedad muy importante y esto puede desencadenar en infecciones oportunistas y finalmente la muerte. Caramba. Así estamos, ¿no? Así estamos, estamos esperanzados. Hay muchos movimientos desde el punto de vista institucional del Ministerio del Poder Popular para la Salud para la obtención de los medicamentos. Bueno, es público que llegaron tratamientos para la atención de los pacientes, hasta el momento no se han distribuido y estamos trabajando, y aquí hay que decirlo, en conjunto, en equipo multidisciplinario con diferentes entes, el ministerio, pero también ¿por qué no han distribuido? OPS. Bueno, inevitablemente hay problemas de distribución. El tratamiento llegó recientemente, tampoco tiene demasiado tiempo distribuido. Lo que pasa es que 2 semanas para un paciente es mucho. Entonces, hemos esperado tanto tiempo el tratamiento que si se dilata en esta distribución 2 semanas, muchas veces nos parece mucho. Finalmente, la Sociedad Venezolana de Infectología está haciendo todos los esfuerzos para que esto ocurra de manera rápida, pero definitivamente está en manos del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Estamos terminando el programa. Aquí leo un informe que trae efecto Cocuyo. La tasa de mortalidad infantil en Venezuela incrementó 40% en 8 años. Los investigadores estiman que en el 2010 la tasa de mortalidad infantil era 21 muertes por cada 1000 niños. Un dato similar al que registra al final de la década del 90, mientras que en el 2008 era de 15 muertos por cada 1000 nacimientos, ¿no? Sí, eso, digamos que los últimos datos oficiales que tenemos es del Boletín Epidemiológico de diciembre del 2016. Y ahí ese es el dato oficial, el más relevante, cuando el boletín epidemiológico era de conocimiento público semanalmente. Allí supimos que la mortalidad infantil había aumentado por encima del 30%, que es un dato grave para Venezuela, y cuando podemos desglosar causas, vemos que hay un aumento también del síndrome diarreico. Ah, caramba. Hay, por supuesto, aumento de la desnutrición. Entonces, digamos que hay condiciones, por eso decimos que la situación de salud es compleja, porque no es nada más, la salud abarca bienestar, y el bienestar es, si las personas no están bien nutridas, no hay vacunas, por ejemplo, contra el rotavirus, que estamos hablando, para el año pasado la cobertura era del 7%, cuando tiene que ser por encima del 90%, entonces hay diarreas, hay desnutrición, por supuesto aumenta la mortalidad, además del aumento de las infecciones respiratorias. Es una situación grave, es un indicador importante en salud pública. ¿No hay medicina para la diarrea? Lo que pasa es que la mayoría de las diarreas son virales. Entonces, el tratamiento es preventivo. En medicina, la importancia de la prevención es fundamental y es uno de los aspectos más importantes que se ha deteriorado en la salud pública venezolana. Gracias, doctora María Graciela. Gracias a usted, amigos televidentes. Nos veremos aquí mañana a esta misma hora.